Bueno, mis queridos hermanos, buenas tardes. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente aquí en las clases de teología sistemática, clases de las cuales hemos venido hablando bastante sobre la teología pura, teología, hemos hablado sobre Dios, básicamente, y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de poder hablar sobre lo que son los atributos de Dios. Y en esta ocasión vamos a dar una introducción primero sobre los atributos de Dios para después, en la siguiente clase, hablar de uno por uno de los atributos de Dios, intentando entender un poquito más profundamente lo que son los atributos, cada atributo y cómo funcionan y cómo esto nos ayuda a conocer un poquito más acerca de Dios, ¿verdad? A tratar de ahondar en las profundidades de un Dios infinito y eterno no es una tarea fácil. A. W. Tozer lo declaró así: sea lo que fuere que pienses acerca de Dios, es lo más importante acerca de ti. Mira lo que está diciendo: sea lo que fuera que pienses acerca de Dios, es lo más importante acerca de ti. Y eso que quiere decir que es nuestro conocimiento de Dios lo que en última instancia determina y dirige todo en nuestra vida. Lo que pensemos de Dios definirá lo que somos en realidad. Cuanto más sepamos de Dios, más creceremos como personas y también como cristianos. El estudio de Dios está en proporción directa con lo que somos como cristianos y determinará nuestra cosmovisión, o sea, nuestra visión del mundo, lo que pensamos acerca del mundo, a lo que pensamos acerca de las personas, la visión que tenemos de las personas y de todo en la vida, y también inclusive en de lo que pensamos de la vida venidera, de lo que va a venir. Entonces, todo eso está determinado por el conocimiento que nosotros tenemos de Dios y el entendimiento que podamos tener de Dios. Miren qué profundo es conocer a Dios. Eso determina absolutamente todo en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, para poder comenzar nuestra caminada en el conocimiento de Dios, entonces debemos conocer quién y qué es Dios. Y entonces para eso estamos estudiando también, aparte de todo lo que ya hemos estudiado acerca de Dios, cómo se ha revelado, y me gusta siempre recalcar para que puedan ustedes recordar, ¿verdad? Cómo Dios se ha revelado, primeramente en la revelación natural o a través de la naturaleza, es lo que se llama de la revelación mediata, ¿verdad? Usa el medio de la naturaleza para poder revelarse, y también la revelación natural inmediata, que es la revelación en la conciencia humana. Toda persona tiene la conciencia de la existencia de un Dios. Y también hablamos de la revelación especial, que son las escrituras y la persona de Cristo. Luego, después de eso, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar un poco sobre los nombres de Dios, que también revelan características y atributos de Dios. Pues los nombres de Dios pues están ahí para revelar quién es Dios y cómo Dios se ha manifestado al hombre. Y hoy vamos a conocer un poco qué son los atributos o las propiedades o las virtudes de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Según la RAE es conocido como RAE, es la Real Academia
de la lengua española. La palabra atributo viene del latín attributum y se refiere a cada una de las cualidades o propiedades de un ser. En el caso de Dios, un atributo es una característica de su esencia, la cual también revela o define o revela su carácter, es decir, su forma de ser y también su forma de actuar, ¿verdad? Entonces eso es, los atributos de Dios son perfecciones que manifiestan la esencia de Dios. No difieren de ella, sino que lo que son sus atributos es Dios mismo. O sea, los atributos no están separados de Dios, no son partes de Dios, pero están apartadas del Señor, del Creador. No es así. Los atributos hacen parte de la misma esencia de Dios. Entonces, Dios es lo que son sus atributos y lo que son sus atributos es lo que Dios es. Eso es importante. Los atributos manifiestan los aspectos particulares del ser de Dios. Y esa es una cosa importante de su esencia y también de su substancia. Entonces, es importante entender los atributos de Dios porque a través de esos atributos nosotros vamos a poder comprender un poco mejor la esencia de Dios, la substancia y el ser de Dios, aunque no podemos entender todo, obviamente, sobre el ser de Dios, porque somos personas finitas. Entonces no podemos, pero al mismo tiempo sí podemos conocer bastante acerca de Dios por medio de sus atributos. Los atributos de Dios son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o naturaleza. La palabra atributos refiere a las cualidades que pertenecen a Dios. Es una característica del carácter de Dios, del ser de Dios. Es quien es Dios y qué es Dios también al mismo tiempo. Entonces los atributos de Dios se refieren al carácter divino, a la naturaleza divina, son las perfecciones de Dios, son la esencia de Dios. Y estamos insistiendo encima de eso para que quede claro de que los atributos y Dios no están separados, ¿ok? Hacen parte, los atributos de Dios hacen parte de la esencia y substancia y carácter de Dios, ¿ok? Los atributos de Dios son sus características identificadoras y distintivas de Dios. Estas se refieren a esas particularidades y a las perfecciones atribuidas a Dios en la Biblia y reveladas por Él también a través de sus obras. Esas características son intrínsecas, esenciales y cualidades permanentes dentro de la naturaleza divina. Ellas denotan lo que es Dios. Y esto es importante. Los atributos nos ayudan a conocer cómo es Dios. Sin embargo, Dios es infinito, así que suponiendo que pudiéramos enumerar y comprender todos los atributos divinos, aún así no hemos llegado a conocer todo en cuanto a Dios, solo una parte de Él. Dios es incomprensible, es decir, nunca llegaremos a saber todo sobre Él. Ya les dije hace días atrás en las clases anteriores que es imposible para cualquiera de nosotros conocer a Dios completamente por la única y sencilla razón de que somos criaturas. Entonces, no podemos conocer todo lo que es Dios o el ser de Dios. Para conocer todo lo que es Dios y el ser de Dios, tendríamos que nosotros ser dioses también, igual a Dios, lo cual obviamente está completamente fuera de nuestro alcance y eso es imposible. Nosotros somos criaturas de Dios, no somos Dios
ni nos parecemos a Él en su esencia. Los atributos de Dios son aquellas características que distinguen a la naturaleza divina, las cuales son inseparables de la idea de Dios y las cuales constituyen la base y fundamento para sus varias manifestaciones hacia sus criaturas. Eso es lo que dice Strong. No sé, ustedes deben haber escuchado ya, Strong es un buen teólogo y tiene bastantes obras escritas muy buenas también, que hay que leerlas. ¿Ok? Nos dice, por los atributos de Dios queremos referirnos a las cualidades que son inherentes a la sustancia y constituyen una descripción analítica y aproximada de Dios. Los atributos deben ser entendidos como real objetivamente y no meramente como un modo subjetivo del hombre de imaginar a Dios y como una descripción de modo particular en el que la esencia divina exista y opere y no como denotando partes distintas de Dios. Los atributos son la diferencia del género, esencia y substancia. También el teólogo Charles Hodge nos dice, a la esencia divina, que es en sí misma infinita, eterna e inmutable, pertenecen ciertas perfecciones que nos son reveladas en la constitución de nuestra naturaleza y en la palabra de Dios. Estas perfecciones divinas son llamadas atributos como esenciales a la naturaleza de un ser divino y necesariamente involucradas en nuestra idea de Dios. Eso lo dijo Charles Hodge. Interesante. Los antiguos teólogos distinguían los atributos de Dios primero de predicados que se refieren a Dios en lo concreto, indicando su relación con sus criaturas, como creador, preservador, gobernador, etc. Segundo, de propiedades que son técnicamente las características distintivas de las varias personas de la Trinidad. Hay ciertas actividades o relaciones peculiares o propias del Padre, otras del Hijo y otras del Espíritu Santo. Y también de accidentes o cualidades que pueden no pertenecer a una sustancia, que puedan ser adquiridas o también perdidas. Si tratamos de comprender lo que Hodge nos está diciendo, entonces hay atributos que, en primer lugar, son atribuidos a Dios en función de su relación con su creación. Así, algunos atributos de Dios se desprenden de Él como un ser justo, misericordioso, omnipotente, omnipresente, omnisciente o soberano. En segundo lugar, hay atributos que distinguen a cada persona de la Trinidad. Así, por ejemplo, solo el Hijo es cabeza de la Iglesia y solo el Espíritu Santo se le podría considerar el vicario de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay atributos que son exclusivos de alguna de las personas de la Trinidad. En tercer lugar, hay atributos que pueden verse reflejados en algunos seres creados y que se encuentran en mayor potencia en el Señor, así como la santidad, la sabiduría, la fidelidad, el amor, que son características, atributos que están siendo también encontrados en los seres creados como nosotros también, ¿verdad? Y muchos de ellos son lo que se llaman los atributos comunicables, ¿verdad? Algunos estudiosos piensan que no es ideal el nombre atributos. Dicen que no es bueno decir a las características de Dios atributos, porque
se transfiere la noción de añadir o asignar algo a uno, y por tanto se presta para crear la noción de algo que se añade o se atribuye al ser de Dios. Entonces ellos dicen que cuando hablamos de atributos, posiblemente estamos diciendo que estamos atribuyendo algo nosotros a Dios, lo cual no es así, porque obviamente los atributos vienen de parte de Dios, son parte de su esencia en sí. Pero según ellos, entonces el término atributos no debería ser, no está bien usado en este caso. Piensan que el término propiedades, por ejemplo, sería mejor, sirviendo para señalar algo que es propio de Dios solamente. Entonces ellos dicen, por otro lado, algunos dicen que es preferible hablar de las perfecciones o virtudes de Dios, entendiendo que en este caso el término virtudes se usa en un sentido no se usa en un sentido puramente ético. Entonces unos dicen que no se debe hablar de atributos, otros dicen que sí, algunos los llaman de propiedades, otros de perfecciones o virtudes, pero básicamente estos son solamente términos que intentan explicar estas características que son de Dios. ¿Okay? Pero hay una cosa interesante, que haciendo así logramos seguir el uso bíblico en el cual se emplean el vocablo aretas, aretas que viene del vocablo arete, que se traduce en 1 Pedro 2:9 como virtudes o excelencias. Entonces, en 1 Pedro encontramos este texto que vemos aquí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, dice, anunciéis las virtudes, aretas, el griego aretas, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hablando de Dios, estamos para anunciar las virtudes. Mira, estamos para anunciar las propiedades, los atributos de Dios realmente, pero aquí se usa el término virtudes, que es bastante bueno también, ¿no? Pienso que discutir un poco sobre si atributos es mejor o si propiedades es mejor o si en este caso virtudes es mejor, son discusiones que no nos van a sumar mucho ni nos van a restar mucho de lo que es en sí el estudio de los atributos de Dios. Lo importante es conocer a Dios a través de los atributos, independiente de cómo los llamemos. ¿Quieren llamarlos de atributos? Enhorabuena, háganlo. ¿Quieren llamarlo de propiedades? Háganlo. ¿Quieren llamarlo de virtudes? Como quieran hacerlo. Lo importante es que los conozcamos y que este conocimiento de estas virtudes o de estos atributos nos lleven a conocer más a Dios. Y al conocer más a Dios, eso pueda cambiar completamente nuestras vidas. Ese es el objetivo del estudio teológico, que nuestras vidas cambien, que conozcamos a Dios y al conocerlo, nuestras vidas cambien totalmente. Eso es lo más importante. Entonces, no es tan importante como lo llamemos realmente. Divisiones o clasificaciones de los atributos divinos. También es otra discusión. La clasificación de los atributos divinos ha cautivado durante mucho tiempo la atención de los teólogos. Diversas clasificaciones se han sugerido, la mayor parte de las cuales distinguen dos clases generales de atributos. Estas clases se distinguen por diferentes nombres y presentan diferentes puntos de vista, pero sustancialmente son una misma de las diversas clasificaciones. Entonces, es lo mismo. Al hablar sobre las clasificaciones, también no es importante cómo llamamos o cómo clasificamos,
Si vamos a estudiar los atributos de Dios, no importa cómo los clasifiques, al final lo que queremos es conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, las siguientes clasificaciones son las más importantes. Primero, atributos naturales y atributos morales. Esa es la primera clasificación que vemos aquí. Los atributos naturales son, por ejemplo, la propia existencia, la simplicidad y la infinidad, etcétera, porque pertenecen a la naturaleza constitucional de Dios, distinguiéndose de su voluntad. En cuanto que los atributos morales son, por ejemplo, la verdad, la bondad, la misericordia, la justicia, la santidad, etcétera, que caracterizan a Dios como un ser moral. Entonces ellos hacen esas dos características, los atributos naturales y los morales. La objeción a esta clasificación es que los designados como atributos morales son en efecto también verdaderamente naturales. Es decir, hacen parte de la naturaleza constitucional de Dios también, como lo son los otros. Entonces, esta clasificación realmente no tiene mucho sentido, según algunos, porque realmente los atributos que son morales también hacen parte de la naturaleza verdadera, verdad constitucional de Dios. ¿Ok? Pero es una clasificación. Segunda clasificación de los atributos de Dios son los atributos absolutos y los atributos relativos. Los atributos absolutos corresponden a la esencia de Dios, considerado en sí mismo. Atributos como la existencia propia, la inmensidad, la eternidad, etcétera. Esos son los atributos absolutos. Y los atributos relativos corresponden a la esencia divina en relación a su creación, que son los atributos como la omnipresencia, la omnisciencia, etcétera. Esta división parece fundarse sobre la hipótesis de que podemos adquirir algún conocimiento de Dios, tal como es en sí mismo, sin tomar en cuenta para nada las relaciones que mantiene con sus criaturas. Pero esto no es así. Y por consiguiente, propiamente hablando, todas las perfecciones de Dios son relativas y señalan lo que Él es en relación con el mundo. O sea, al momento que Dios se relaciona con sus criaturas, Él no está transmitiendo a través de sus atributos su verdadera naturaleza, quien Él es realmente. Esto es algo bastante interesante. Número 3, otra característica, otras divisiones de los atributos de Dios son los atributos inmanentes o intransitivos y los atributos emanentes o transitivos. Entonces tenemos los atributos inmanentes o intransitivos y los atributos emanentes o transitivos. Entendámoslos un poquito mejor. Los atributos inmanentes o intransitivos son aquellos que no se proyectan ni operan fuera de la esencia divina, sino que permanecen inmanentes. Inmanente significa del propio ser, ¿ok? Continúan en el propio ser de Dios, tales como la inmensidad, la simplicidad, la eternidad, etcétera, ¿ok? Y también tiene esta división, tiene lo que se llaman los atributos emanentes o transitivos, que son aquellos que irradian y producen efectos externos de Dios.
como la omnipotencia, la benevolencia, la justicia, etcétera. Pero según algunos, si los atributos divinos fueran estrictamente inmanentes, todo conocimiento de ellos estaría fuera de nuestro alcance. O sea, si Dios nos hubiera transmitido, si ninguno de los atributos fuera comunicable, por decir así, eso significa que solo son inmanentes, no son comunicables, entonces nosotros no hubiéramos conocido prácticamente a Dios, porque lo conocemos por lo que Él se ha comunicado, acuérdense bien, por lo que Él ha transmitido, por sus atributos emanentes o transitivos también. Entonces esto es importante recalcar o resaltar aquí. Todo conocimiento de ellos estaría fuera de nuestro alcance en todo caso. Por eso que H.B. Smith recalcan que cada uno de los atributos divinos debe ser tanto inmanente, o sea, hace parte del ser de Dios, como transitivo, y también lo transmite a sus criaturas. O sea, según él, los atributos todos son inmanentes y también al mismo tiempo transitivos en este caso. ¿Ok? Eso creo que quedó claro. La distinción más común, la que más se utiliza, es la que clasifica los atributos incomunicables y los atributos comunicables, que creo que son los que más hemos escuchado. En la iglesia se enseña bastante sobre estos atributos. No se aprofunda, obviamente, en las otras distinciones, pero en esto sí hemos hablado de los atributos incomunicables y los atributos comunicables también, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? Los atributos incomunicables son aquellos que ninguna analogía tienen con la criatura. O sea, no tienen nada que ver con el ser humano en sí. Por ejemplo, la aceidad de Dios, la simplicidad, la inmensidad, eso no se refleja para nada en nosotros. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con este tipo de atributos, ¿verdad? Y esos son los atributos incomunicables, los que no tienen ninguna analogía con las criaturas. Y tenemos también los atributos comunicables, que son aquellos que tienen alguna analogía con las propiedades del espíritu humano, con las criaturas, como por ejemplo el poder, la bondad, la misericordia, la justicia, ¿verdad? Que son atributos que nosotros también tenemos y los tenemos porque los hemos recibido de forma comunicable. O sea, Dios se ha comunicado con nosotros de una manera que nosotros también podemos imitar estos tipos de atributos y alcanzar entonces vivir más o menos de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios en este caso, ¿verdad? Porque solo porque Él se ha revelado tenemos estos atributos. Si no supiéramos de Dios, por ejemplo, qué es la justicia, entonces nosotros no sabríamos qué es justicia, qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? No tendríamos ese senso de justicia jamás. Esto es importante entender también. Como dice la Biblia, todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de mí, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros solo entendemos la justicia porque Dios ha comunicado estos atributos a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante. Todas las descripciones aquí presentadas se llevan a cabo con un alto grado de humildad, reconociendo la distancia infinita entre Dios como creador y nosotros mismos como criaturas. ¿Ok? Sin embargo, también tenemos confianza en esas descripciones, en los atributos, ya que Dios ha escogido revelarnos su identidad y propósito a través de las escrituras, de manera que podemos entenderlo. Entonces, como habíamos dicho
las primeras clases, creo que la primera clase cuando hablamos de qué es la teología, hablamos también o cuando hablamos de la existencia de Dios, hablamos también del Dios infinito, pero también que se puede conocer, ¿verdad? El Dios absconditus y el Deus revelatus, o sea, el Dios escondido y el Dios revelado. Entonces no podemos conocer absolutamente todo sobre Dios, pero sí podemos conocer de Dios lo que Él se ha revelado también a través de sus atributos. Qué interesante es esto. ¿Cuál es la relación que hay entre los atributos de Dios? Esta parte es muy interesante y es importante. ¿Okay? ¿Cuál es la relación que hay entre los atributos de Dios? Y es importante entender esto porque muchas veces pensamos que los atributos de Dios están separados, ¿verdad? Son facetas que no tienen nada que ver una con la otra. Inclusive en la iglesia muchas veces ya escuché esto, ¿no? Cuidado, que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y entonces separan el amor de Dios de la justicia y la ira de Dios, como si fueran dos cosas completamente separadas. Y no es así, ¿ok? Los atributos de Dios tienen relación entre ellos. Y eso es lo que vamos a intentar explicar con este poco de palabras. Número uno, los atributos de Dios son cualidades de toda la divinidad. Es decir, cada uno de ellos son un reflejo de las tres personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales en sus atributos. Entonces los atributos no están separados en la Trinidad. El Padre tiene unos, el Hijo tiene otros atributos y el Espíritu Santo tiene otros atributos. No es así, ¿ok? Sino que las tres personas de la Trinidad son coiguales en sus atributos. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón que las tres personas de la Trinidad comparten la misma esencia. Acuérdense bien que es un solo Dios, de una sola esencia, tres personas, pero un solo Dios, de una sola esencia y substancia. Entonces, por eso, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mantienen los tres todas las cualidades del ser de Dios. Mantienen los tres todos los atributos del ser de Dios. Esto es muy importante para no separar y pensar de que uno puede ser más que otro o menos por las cualidades o que pueda tener o no. Y eso está equivocado. ¿Okay? Es importante entender que las tres personas comparten la misma esencia y la misma sustancia de la divinidad y por tanto también comparten todos los atributos de la divinidad por igual. ¿Ok? Ese es número uno. Entonces, los atributos de Dios son cualidades de toda la divinidad completa. Número dos, estos atributos son cualidades eternas, permanentes e inmutables de Dios. O sea, ningún atributo puede mejorar o empeorar. Ninguno puede ser ganado o perdido por parte de Dios. Siempre han sido parte de la naturaleza de Dios. Esos hacen parte inmanente de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. Y por eso que no se pueden perder. Todos permanecen en la persona de Dios y son completos en la persona de Dios. ¿Ok? Esto es importante entender cuando analizamos el accionar de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Dios siempre ha sido igualmente amor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y siempre ha sido igualmente justo en ambos testamentos. Dios es el mismo Dios, con los mismos atributos, desde la eternidad pasada
hasta la eternidad futura. Dios es lo que posee. Él es todas sus perfecciones de forma total y completa. Y esto es importante recalcar porque mucha gente hace poco nomás, en la semana pasada, en uno de los grupos, en el grupo de teología que tenemos, una persona hizo un comentario que pienso que ese no es cristiano en sí, por la manera como hablaba de Dios, ¿verdad? Pero decía él, ¿cómo es posible que ustedes crean en este Dios, verdad? Y decía que el Dios que Jesús hablaba, que Dios es amor y la manera como Dios se revela no es el mismo Dios del Antiguo Testamento que mataba personas, que destruía pueblos y etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mentalidad resulta no más del hecho de no conocer la doctrina de Dios completamente, no conocer lo que significa la soberanía de Dios, no conocer lo que significa la justicia y el amor de Dios. Eso simplemente es esto. Esa es la reacción de una persona que no conoce realmente a Dios, cuando está poniendo a Dios en el tela de juicio, ¿verdad? Es lo mismo que en Romanos el apóstol Pablo dijo, ¿hay injusticia en Dios? Y la respuesta es inmediata, de ninguna manera, ¿verdad? Eso lo ves en Romanos 9. Entonces no hay injusticia en Dios. Dios sabe exactamente y no se equivoca por qué ha tomado cada actitud y cada acción en la historia, aunque para nosotros no sea comprensible, aunque no lo entendamos, aunque no consideremos justo porque lo pesamos a través de nuestra justicia humana. Y nuestra justicia no es la justicia de Dios. Jesús dijo, vuestros pensamientos, Dios dijo, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y también la justicia de Él no es igual a la nuestra. Entonces nuestro nivel de justicia no es lo mismo. Por eso que siempre nos equivocamos cuando hablamos de Dios de esa manera, como cuando hablamos de Dios en la salvación, ¿verdad? ¿Por qué Dios escogió a unos y a otros no? Entonces creemos que Dios es injusto. Por eso, no, Dios no puede hacer eso. Eso sería injusto. Y ponemos otra vez a Dios en la silla del acusado, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que Dios jamás se equivoca. ¿Hay algo que Dios se puede equivocar? Dios se arrepiente de alguna cosa, se equivoca en algo, no se equivoca en nada de lo que ha hecho. Entonces, todo lo que hace, lo hace por su tremenda sabiduría y también por su tremenda justicia y por su tremendo amor y por todo su conocimiento y porque Él es Dios. Es simplemente eso. Y si Él es Dios, pues es Dios para hacer lo que Él mejor le place. Esto es importante entender. ¿Ok? Entonces, estos atributos son cualidades eternas que permanecen inmutables en Dios. Dios no ha cambiado nada del Antiguo Testamento para el Nuevo. Él siempre ha sido el mismo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jamás Dios ha cambiado. Y es uno de los atributos de Dios, la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Él es inmutable, no cambia las cosas. ¿Por qué no cambia? Porque no se equivoca. Es bien sencillo. ¿Está bien? Número 3, los atributos están conectados inseparablemente. Ningún atributo divino puede ser separado de otro atributo divino. Cada atributo es parte de un todo, de la persona de Dios. Pensemos, por ejemplo, en la santidad de Dios. Todos los otros atributos están marcados por la santidad de Dios. La ira de Dios es una ira santa, está marcado por la santidad de Dios. El amor de Dios es un amor santo. La justicia de Dios es una justicia santa.
¿Se dan cuenta? Verdadera, justa, pura, y todas las características de Dios están conectados y hacen parte de un mismo ser, de que es Dios. Entonces no están separados. Los atributos de Dios están conectados inseparablemente. La integridad de Dios es uno de esos, que es uno de sus atributos, impide que algunos de sus atributos estén separados de Dios. Pues de esa manera no sería un Dios íntegro, ¿verdad? Ni inmutable tampoco. Entonces esto es importante. Entonces, cuando Él es amor, pero también es justicia al mismo tiempo. Cuando Él es justo, pero también es amor al mismo tiempo. ¿Me entienden? Entonces, igual los otros atributos, y es santo en su decisión, y es justo en su decisión, y es amor en su decisión, y es verdad en su decisión, y es todos los atributos juntos en todo, en cualquier decisión, en cualquier cosa que Dios haga y en cualquier cosa que Dios ordene hacer. Todo está envuelto dentro de sus propios, de sus atributos que hacen parte de su esencia. Qué interesante eso, ¿verdad? Número 4, ningún atributo de Dios puede ser considerado como un fragmento. Esto es conocido como la simplicidad de Dios, ¿ok? Que no quiere decir que Dios es un ser simple en el sentido humano. Me acuerdo que un alumno hace días atrás me dijo, no creo que Dios sea un ser simple, porque es complejo. No es complejo, pero no es simple en el sentido humano. Significa que Dios no puede ser dividido en partes. Por eso es que es un ser simple, porque no puede ser dividido en partes. Dios es un ser simple, una unidad que no puede ser dividida en sus partes. No hay partes de Dios. Él es un único ser indivisible. Por eso que es un Dios simple. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, somos seres complejos, porque sí estamos divididos en partes, ¿verdad? Tenemos cuerpo, alma, espíritu, tenemos el corazón, las partes que el sistema circulatorio, del sistema respiratorio, el sistema digestivo, son partes nuestras que funcionan y completan un todo, que es diferente que Dios. ¿Me entiendes? Entonces, tanto es que a una persona le pueden quitar un pedazo del riñón y todavía se lo pueden trasplantarle otro. Eso somos, porque nosotros somos partes y no somos como Dios, que no hay partes en Dios. Él es un ser único e indivisible. Todos los atributos de Dios funcionan en una suerte de reciprocidad de sus atributos. Todo está funcionando perfectamente bien porque hacen parte de la esencia y del ser de Dios. Por eso que no pueden ser considerados como un fragmento. Tampoco ningún atributo es mayor que el otro. No es mejor el amor que la justicia. No es verdad, ¿verdad? No es así. Es mejor el hecho de ser omnisciente que omnipresente. No es que omnipotente, que no existe eso en Dios. Dios no tiene esas diferencias en su ser. Él es un ser completo, por eso que se dice simple, porque en él no hay ningún tipo de división. Es un ser único y no hay partes en Dios y no es un ser que se pueda dividir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos decir con la relación que hay entre los atributos de Dios, que es bastante interesante. Mira lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Estaba leyendo y llegué a este Catecismo de Westminster, que fue establecido en 1647. Cuando ellos definieron quién es Dios, ¿verdad? Pero al definirlo, interesante, usaron los atributos de Dios para poder entenderlo.
Dice, hace una definición de Dios donde enumera los atributos de Dios. Ellos dicen que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Qué bonito, ¿no? O sea, cuando dicen, a ver, dame una definición de Dios, ellos agarraron y pusieron los atributos de Dios para que la gente pueda tener una idea de quién es Dios. Eso es el objetivo de los atributos de Dios, revelar quién es Dios. Por eso es que se me hace muy acertado el Catecismo Menor de Westminster al haber definido, traer una definición de Dios basados en los atributos de Dios. Qué interesante, ¿no? Y hay muchos más atributos que también hay. Por eso que también me llamó la atención no solamente el catecismo, sino la confesión de fe de Westminster, que también fue establecida en 1647 y que dice cosas interesantes al respecto de Dios. Miren esto, qué interesante. Acerca de Dios, la confesión de fe de Westminster dice que hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Número 2, Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas todo lo que él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para él no es contingente, nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A él son debidos toda adoración, servicio y obediencia que a él le place requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo
procede eternamente del Padre y del Hijo. ¿Se dan cuenta qué tremenda afirmación a respecto de la persona de Dios y cómo deja claro muchos de los atributos que aquí se están enseñando? El Salmo 145:3, y para terminar, quiero citarlo, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmos 145, versículo 3. Qué bonito, hermanos. Yo espero que realmente ustedes puedan comprender que lo que nosotros hemos querido resaltar con esta introducción a los atributos de Dios, porque los vamos a enseñar en la próxima clase, los vamos a enseñar, y entonces, pero lo que hemos querido resaltar en esta introducción a los atributos de Dios es que ellos son parte de la esencia y del ser de Dios, y que también ellos revelan a nosotros lo que realmente es Dios en su infinitud. Nos enseñan cómo Dios se manifiesta, cómo es su carácter y qué es lo que Él requiere de nosotros. Es algo muy hermoso entender los atributos de Dios. Quiero en la próxima clase, si posible, no hablar de todos los atributos comunicables de una vez, incomunicables, y después de los comunicables de una vez, no. Si es posible, voy a intentar detenerme en cada uno de ellos para que los entendamos perfectamente bien, o lo máximo que podamos entenderlos, para así poder conocer más y más de este Dios increíble que nosotros conocemos. Eso es mi deseo, que podamos nosotros poder conocer a Dios más y más con estas clases. ¿Ok? Entonces, lo que es la clase, que Dios le bendiga a todos en este momento. Gracias a todos. Amén.